Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un excelente día. Mi nombre es Arturo Rodal y hoy les voy a contar un poquito lo que es mi experiencia teniendo el síndrome de Asperger, comenzando con narrar lo que fue toda mi vida con este síndrome. Pues muchas personas, si son nuevos en esto de empezar a averiguar de lo que es el síndrome de Asperger o de averiguar lo que es o de estar asustados y no saber un poquito cómo puede tratar a un familiar, un hijo o cualquier ser amado o querido de ustedes que tenga el síndrome, pues déjenme decirles que no es ningún problema. Nada más simplemente se necesita de un apoyo especial, ya sea de un psicólogo y pues de gente que en cierta manera pueda ayudarlos en este entorno. Yo en este caso recomendaría mucho la terapia Gestalt, pero no sé cómo ustedes se sientan cómodos, si con el método conductista o el método freudiano. Yo agarré la terapia Gestalt porque es la que más me ha servido a mí, en este caso. Pero pues si ustedes no se sienten cómodos con eso, pues agarren la que a ustedes les guste. Bueno, yo nací el 1 de julio de 1995 en la ciudad de Orizaba, Veracruz. No aquí en la Ciudad de México. En Orizaba, si bien es una ciudad y ya está bien establecido, con mucha modernidad y con muchos servicios, aún le falta mucho de lo que es, sobre todo en las escuelas, falta lo que es mucha educación y mucho aprendizaje de lo que es el síndrome de Asperger. Yo en este caso, cuando yo era muy pequeño, mucha gente no me entendía por qué tenía ciertos tipos de reacciones, ciertos tipos de comportamientos y cierto estilo de cómo yo hablaba con la gente. En este caso, por ejemplo, cuando yo era un niño, pues me costaba mucho relacionarme con mis compañeros de escuela. Mis compañeros en cierta manera hasta se burlaban de mí porque yo tenía reacciones bastante extrañas y bastante raras. Bueno, o sea, no para mí, pero para el resto de las personas iguales sí. Por ejemplo, me llegaba a interesar más de algunos temas en específico. Me llegaba mucho más, a mí me llegaba a interesarme más lo que era la historia, lo que era en cierta manera el automovilismo, la aviación, que son temas que yo agarré como como de preferencia. Y pues llegaba incluso a hartar a ciertos incluso familiares, compañeros de escuela, llegaba a hartarlos y pues me llegaban a hacer un poquito de bullying, bueno, bastante bullying, o pues, uy, pues en cierta manera, aunque no lo mostremos, sí dolía bastante ese bullying, o sea, nos duele bastante. Como nos duele, en cierta manera sentimos como que nos apresionan aquí en el corazón, como que nos presionan aquí en el pecho y pues nos atacan duramente a nosotros. Ok, ¿cómo vino esto de mi relación con mis compañeros? Ya cuando eres un chico de preescolar, cuando eres un chico pues de kinder, en este caso yo soy un Asperger pero que está cerca de los neurotípicos, cerca del espectro, no estoy cerca del espectro autista, sino estoy más cerca del espectro neurotípico. Pero mira, yo cuando era pues un chico de preescolar no tenía tantas cosas así que la gente me viera así como extraño o raro o algo así. Más bien esto se empezó a manifestar principalmente en la primaria. ¿Y qué pasa en la primaria? Pues en primera primaria no, más que todo yo era muy malo en lo que era con respecto a los deportes. Claro que pues realmente aquí en México, digamos, no solo por, o sea, no sé si es por la educación de los padres o no sé si esto sea a nivel mundial, pero digamos que sobre todo aquí en México hay mucho gusto de lo que es el fútbol. Y algo que a mí siempre, nunca me ha traído para nada es el fútbol. Y que a todos mis compañeros les encantaba, les atraía y pues bueno,
ahí chocaba mucho desde ese entonces con los deportes, con el fútbol, porque aparte era muy malo para ese tipo de cosas. ¿Y qué pasaba? Llegaba a fallar y los compañeros me empezaron a decir: Arturo, ¿qué hiciste, imbécil? Eres una basura, maldito idiota. Hasta me llegaban a decir en cierta manera: ya vete de aquí, imbécil, ojalá y nunca hubieras nacido, y cosas así, cosa que sí me llegaba a dañar emocionalmente hablando. No entendía. Y de hecho hasta llegaba incluso a inventarme excusas que, pues, por una parte, sé que a los Aspergers se les ha dicho que son gente muy sincera y todo eso, pero yo siento que por el bullying que a mí me generaron cuando era pequeño, llegué a tener un poquito lo que eran las famosas, o sea, llegué a tener un poquito lo que era mentir, pero un poquito por protección, porque como no me gustaba entrar a deportes y a clases de este estilo, pues pues inventaba que estaba enfermo, inventaba que no, que pues que estaba dolorido del estómago, que pues que no quería, que pues tenía fiebre y cosas así. Que esas cosas yo las hacía principalmente porque pues no me gustaba entrar en deportes, no me gustaba que se burlaran de mí o que en cierta manera me presionaran. Que las burlas no duelen tanto, no me duelen tanto como lo que es la presión. El que me empiecen a decir: Arturo, ¿qué hiciste? Eres un idiota. Y sobre todo con el tono de voz. Si ustedes son padres de familia o gente que ha llegado a hablarles a alguien con Asperger con un tono así de como de acusándolo de algo así negativo y horrible, créanme que no nos hace bien eso. Al contrario, nos hace tenerle más miedo a la vida, más miedo a todo. O sea, más miedo a que no seamos, pues, hasta en cierta manera que estemos encerrados como en una especie de caparazón emocional, que era algo que a mí me pasaba bastante. Y a medida de cómo venían los años de escuelas y todo eso, pues el bullying empezaba a ser un poquito más fuerte, ya que pues digamos que con esto de la preadolescencia y cosas así, pues llegaban a atacarme de varias maneras y en cierta manera más fuertes. En este caso atacaban mis gustos personales, porque como pues yo en este caso no hablaba de... O sea, en esa época, pues por ejemplo el automovilismo no era muy seguido y yo hablaba mucho de automovilismo o de aviación. Y pues bueno, mis compañeros en este caso hablaban siempre de fútbol por así decirlo. O de los tazos, cosa que a mí nunca me llegaron a llamar la atención realmente. Nunca llegué a coleccionar tazos o pues la verdad me parecía hasta, en cierta manera, a mí me parecía extraño ver a tanta gente reunida jugando tazos y a mí no, cosa que a mis demás compañeros les parecía raro que yo no estuviera jugando con ese tipo de jueguitos. Pero bueno, llegaron a empezar a hacerme más bullying por mis gustos normales o comunes, o también por mis reacciones. O incluso también empezaron a hacerme bullying en el hecho de que yo era buenísimo en algunas materias escolares, como en este caso lo es la historia, que es algo de lo que pues sí es cierto que a todos los Aspergers nos apasiona algo en específico. Y en este caso, por ejemplo, en materias, por ejemplo, que hay algunos que les apasiona las matemáticas, otros que les apasiona el español, otros que les apasiona la biología. Pues a mí me apasiona mucho la historia, la música y la geografía. Pero pues sobre todo en esa época era la historia y la geografía lo que más me apasionaba a mí. Y yo era buenísimo en esas materias. A tal punto que me sabía cosas que pues no estaban hechas, que todavía no se estaban viendo para los demás semestres.
Y en este caso, pues mis compañeros se la agarraban contra mí en eso. Parecía que yo era buenísimo en este tipo de materias, pero era muy malo en otras materias, como lo es la biología, o lo es, pues en este caso, pues sí, sobre todo lo que es biología, física y hasta en cierta manera química. En esas materias siempre fui malo, aunque eso ya viene un poquito después. Pero pues se empezaron a reír de eso. Mire, si usted tiene algún problema con que su hijo o alguien sea más apasionado en un tema y ya les espere en cierto punto el estar, que esta persona esté hablando y hablando y hablando de ese tema, lo que puede hacer para que su amigo o amiga o chico o chica o hijo o hija, pues en este caso pueda abrirse a más comunicación entre otras personas y hablar de otro tipo de temas o de lenguajes, es buscar maneras en cómo se pueda interesar en otros temas. O sea, ¿a qué voy con eso? Pues empieza a ver si por libros o empiezo a ver por los temas que en este caso le gustan al chico. A mí, por ejemplo, me gusta la historia. Nunca me gustó la biología, pero por ejemplo me empezaron ahí a involucrar un poquito con lo que era, pues, o sea, con lo que era el cuerpo humano a través de la historia, a través de la historia. Y pues llegué a apreciar un poquito lo que era la biología. O pues en cierta manera también el investigar de cómo eran las plantas o cómo era, pues en cierta manera, cómo era pues nuestra vegetación en el pasado. Ese tipo de cosas, agarrar como que de lo que nos gusta a nosotros, agarrar temas así en específico que ustedes quieren que ustedes quieren así como que su hijo mejore en ciertas materias o no, pues agarrar así como temas que al niño le guste pues lo que es su tema principal. Que ya sea, pues, por ejemplo, a mí la historia. En este caso, pues si a él le gustan las matemáticas, agarre así como un ejemplo en específico de las matemáticas que involucre un poquito la biología y listo. Pero bueno, volviendo al tema del bullying. Cuando empezaron a burlarse mucho de mí en ese momento pues, o sea, de que pues yo mejoraba en unas materias y en otras no, pues más que todo yo lo que buscaba era el apoyo de mis padres. Y pues siempre lo he tenido, aunque mis papás realmente supieron que yo tenía síndrome de Asperger a los 12 años. Y lo que hacían mis papás más que todo en ese caso era presionarme de más. Cosa que pues, si bien está bien, a veces no es tan correcto, depende de cómo sea la manera en cómo te quieran presionar. A mí me llegaron a exigir demasiado y llegué a estar un poquito trastornado en cuestión de que no me gusta que estén sobre mí a cada rato. Lo que se puede hacer en este caso es hablar un poquito con la dirección, decirles del problema que tiene este chico con ciertas materias o con Y materias. Esto lo digo para la gente que esté que esté todavía en la primaria, en la secundaria. Se puede hablar de esto ya sea con con los maestros o con los directores de la escuela. Y en este caso se puede buscar como que una asesoría especial. Si es cierto, se va a conseguir más el recelo y el odio de ciertos compañeros o hasta la envidia, porque van a decir este chico lo están consintiendo demasiado y a mí no me están haciendo absolutamente nada. Lo que se puede hacer en este caso es hablar y pues en este caso hacer unas charlas tanto de padres como de hijos, decirles pues que hay gente que tiene así como ciertos tipos de discapacidades o más que todo cierto tipo de problemas. Bueno, que no son problemas, más bien son como que
cosas que nosotros tenemos, ya sea no solo la gente que tiene Asperger, por ejemplo, también la gente que tiene TDA o que tiene en sí autismo. O sea, ayudarlos en cierta manera a entenderlos un poco. Que ustedes hagan así como que el intento de hablar con pues las direcciones o con las familias. Sé que puede ser, a veces hay algunos que pues no lo van a tomar ni bien ni una ni de la otra manera, pero bueno, hay que no se puede hacer nada. Y y si la escuela en sí no quiere hacer nada de eso, lo mejor es cambiar al hijo a otra escuela. O si en este caso es una escuela pública, pues ahí en este caso podrías denunciar en cierta manera a una institución gubernamental. Pues ya que creo que en este sexenio sobre todo se tiene más el apoyo educacional para la gente. Bueno, volviendo al bullying, otra cosa que también a mí pues sí, y nos dice mucho que nosotros somos como que muy aislados. Y sí, y es que llega un punto en que ya como que ya ves tanto bullying, ya sientes tanto el miedo de estar con la gente, de estar con tus compañeros de clases que te tratan del asco, que pues nos llegamos a aislar. Nos llegamos a estar solitos. Yo en este caso me la pasaba viendo a los compañeros más pequeños jugar en el recreo, cosas así. O pues me la pasaba solito contemplando en un rincón de mi escuela, contemplando la que era la naturaleza. Mientras que mis demás compañeros estaban jugando fútbol o haciendo cualquier estupidez o cualquier cosa. Ya sea burlándose, ya sea creando chistes que yo ni entendía o algo así. ¿Qué puedes hacer? Bueno, cuando estés así, realmente pasa que yo no sé cómo es el caso de otros Aspergers. No sé si también pase con ellos, pero sí nos ha interesado a nosotros como que empezar a socializar ante la sociedad. Sí hemos intentado querer socializar, pero pues ya sea por nuestras reacciones, por cómo somos o por cómo pues conservamos nuestra manera de ser, como somos como seres humanos y cosas así, pues ya que tenemos este síndrome, pues llegaban incluso los compañeros a despreciarnos o a ignorarnos o en cierta manera a salirse fuera de nuestro entorno, cosa que a nosotros nos lastimaba un poco. Más que todo, o sea, sí, las burlas, en este caso a mí, pues yo cuando era pequeño me gustaban los Power Rangers, que creo que en esa época era un tema que a mucha gente le gustaba, la época a principios de los 2000, cuando yo era niño. Yo pues encontraba que a mis compañeros también les gustaba, trataba de platicar con ellos y bueno, ellos me acuerdo que una vez tuve un comentario de una compañera mía que me dijo que no me dijo a mí, sino le dijo a mis compañeros: oye, ya hay que dejar de platicar de este tema porque le gusta el rarito del grupo. Y pues sí, eran comentarios bastante dañinos y viscerales, muy feos en mi opinión personal. ¿Qué se puede hacer ante esto? Esto en este caso no creo que sea tanto culpa de mi compañera, sino más bien es culpa de la educación que se da o sea, esto más que todo viene el problema viene desde la educación que se da desde muy atrás. O sea, desde que es la educación de los padres. En este caso va a sonar un poquito difícil que diga esto, pero pues se tiene que hablar con los padres de familia, con todo eso, decirles, o sea, con los demás padres de familia, decirles lo que estamos pasando nosotros,
Si ya lo descubren desde temprana edad, desde que tienen 7 años o 6 años, es mucho mejor porque el niño tampoco va a sufrir tipos de bullying de que me fuiste a acusar con mis papás, te odio y cosas así, y cosas de ese estilo. Pues no queremos tampoco eso. O sea, ahora si ya el niño ya es un poquito grande, ya es un adolescente o ya es un prepuberto, lo que se puede hacer es hablar pero a privado, a cosa privada. Vean un poquito los comportamientos que tiene el chico, si está deprimido, si está triste, si está decaído en su actitud. Que eso es algo que a mí me pasaba mucho, que estos comentarios como que me decaían un poquito mi autoestima, mi bienestar emocional se iba cayendo a pedazos. Eso no estaba bien en cierta manera, pues no estaba muy bien, porque no disfrutaba mucho de mi niñez, sinceramente. Ahora, otras cosas. Por ejemplo, esto del tema de que también pues seamos como que tengamos así como que seamos específicos en un tema para hablar y que luego pues no sepamos absolutamente nada del otro tema. No digo que no nos apoyen en eso, o sea, apóyennos igual y a veces, por ejemplo, mis papás no sabía mucho del automovilismo, yo los llegué a interesar bastante. Sí sabía mucho de la música, pero pues bueno, yo les llegué a interesar también en el aspecto del heavy metal. Yo les llegué a interesar en ese aspecto. Igual hay algunas cosas que tampoco a ellos les interesa, pero que a mí sí. ¿Qué se puede hacer? Y también esto de que a veces sí se pueden llegar a sentir abrumados porque nos lleguemos a interesar en un tema una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué se puede hacer? Lo que digo que se puede hacer es que, pues si quieren empezar a hablar de otros temas o quieren empezar a sacar otro tipo de comentarios, hagan que el chico se interese, pero no diciendo, únete a la plática, interésate. No, o sea, pues, o sea, yo algo que yo digo y que a mí me ha servido un poquito es que me saquen ejemplos de temas que a mí me gustan con temas de los que se están hablando en X o Y pláticas. Sí, y hay veces que son muy complicados, pero no creo que todos los mismos temas, o sea, no creo que los temas sean iguales. O sea, vayan introduciéndolo de esa manera con temas que al chico le gusta, que se estén hablando en su momento, ya sea de cómo está la comida, de cómo están las finanzas o algo así. Interésenlo en cosas así de ese estilo. Con el tema que a él le gusta, vayan sacándole ejemplos, pero con el tema que se está hablando en una comida o en una cena o pues en una reunión de familia o algo así. Incluso esto va a ayudar bastante a que el chico, el niño, lo que ustedes tengan, pues se empiece a interesar bastante en otro tipo de conversación. Ok. Pues yo cuando, en cierta manera, ¿qué tipo de cosas también a mí me afectaban cuando a mí me hacían bullying? Pues también un poquito el hecho de que llegaran a invitarme. Eso era algo, pues, que creo que nos ha pasado mucho a toda la gente que tenemos síndrome de Asperger, que han llegado a invitar un poquito a las reacciones raras o que no son, o más que todo anormales, que tiene una persona neurotípica. Eso es algo que nos decae bastante y pues que siempre queremos estar fuera del acecho de los, pues en este caso los chicos populares. Bueno, a mí me pasaba que el que me hacía bullying era un chico popular de mi primaria y pues me afectaba bastante emocionalmente hablando. Sí, y lo que me hacía principalmente era imitar mis reacciones, imitar
cómo hablaba, imitar que yo me trababa a veces para hablar, o imitar en este caso pues mis cosas que en cierta manera se puede decir que son afeminadas o no. Eso, y pues me hacía, no solo conmigo, o sea, no lo hacía así como que, pues, o sea, de entre una persona y la otra, sino lo hacía entre todos los compañeros, y todos los compañeros seguían lo que este lidercillo hacía, lo que este chico popular hacía conmigo. Y eso se sentía bastante descabellado y feo. Por eso les digo, hablen con el niño de cómo están, de cómo pues le fue en la escuela. Y bueno, si obviamente el niño no les va a decir que me hicieron bullying y todo eso, porque pues también como estamos con falta de amigos y queremos seguir teniendo amigos, en este caso a mí lo que hacían era amenazarme, diciéndome, si le dices a alguien que fuimos esto, que fuimos aquello, te matamos, o bueno, así me lo decían, o te golpeamos, o cosas así. Hasta incluso me llegaron a decirme, échate la culpa en cosas como, por ejemplo, los lidercillos de la escuela rompían ya sea una silla, una escoba o cuadernos, y las maestras lo regañaban y al que regañaba y me decían que yo me echara la culpa, que yo era el que hacía todo. Me decían, tú échate la culpa. ¿Y qué fue tu culpa? Todo lo que te pasó. Y bueno, o sea, llegó al punto de que también los maestros como que no creían eso. Pero pues aún así, igual y pues yo igual porque tuve buenos maestros, pero igual y hay ciertas escuelas que igual no es así. Hablen con el niño, y si el niño obviamente no les va a decir, igual y no les va a decir que le están haciendo bullying, que le están haciendo todo lo que le están haciendo, vean aún así sus actitudes, vean cómo está él personalmente, vean cómo se siente, llévenlo al cine, llévenlo a donde a él le guste, y si ven que pues, o sea, traten de hablar con él en esos momentos de buena manera, no de una manera así como que se sienta forzado, sino pues una manera más así como amistosa, amigable, como un tema normal. Y pues lo que puedo recomendar en este aspecto pues es que lo cambien a una buena escuela, que hablen con los profesores, a privado, para que no se sienta que hablaron así, porque que hablaron ante todo el mundo, porque pues algo que les molesta a muchas personas es que pues estos, que digamos que ustedes lleguen con un profesor y que pues lleguen a decirle al niño, nos acusaste y cosas así. No, hablen con el profesor, que no, que en este caso no se haga algo contra el bulliador, contra pues la persona que le está haciendo daño a su hijo, sino que empiecen ahí como que a hablar con el profesor para que esté más al pendiente del pobre chico, que lo tenga más vigilado y todo eso. Y ahí perfectamente ahí se puede ver cuando esta persona pues empieza a hacer bullying, que el profesor ya le llame la atención o le haga algo, le diga algo. Y pues que no, y pues que hable bien con él, o que hable bien con los padres de familia, que hable bien qué es lo que está pasando. Eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Para el segundo bloque de estos videos voy a hablar de lo que es de lo que fue mi experiencia en la secundaria, de cómo fui empezándome a relacionar con mis amigos, cómo fui empezando ya a ser neurotípico, que fue ya cuando fue la época en donde yo ya empecé a aprender cómo era, pues de lo que era el síndrome de Asperger, que ya mis papás empezaron a ayudarme con eso, qué cosas hicieron de positivos mis papás, qué cosas hicieron de negativos mis papás, que llegaba pues a veces a interesarme y a veces no. O por ejemplo de la sobreprotección que luego mis padres tuvieron conmigo. Voy a hablar de todo eso en el siguiente bloque. Eso es todo por ahora. Espero que tengan una excelente tarde, noche o día.
y nos vemos para la siguiente. Soy Arturo Rodal y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos.